Freddy Forero, joven e idealista, abogado especializado en la protección de autores y creadores. Desde Bogotá, conversa de los derechos de autor, el futuro de la inteligencia artificial y el proceso creativo. Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en nuestro programa de Entre Firmas y hoy nos fuimos un poquito más lejos de nuestras fronteras. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Mafer, pues mucho gusto de saludarte primero y saludar a toda la gente que nos ve, que nos escucha en las redes y muy contento de estar de nuevo en Entre Firmas. Pues sí, oigan, hoy nos fuimos más para allá abajo. Me voy para Colombia, me voy para Medellín a las fiestas de las flores. Hola, Freddy, qué gusto tenerte aquí. Freddy Forero está hoy con nosotros. María Fernanda, querida, muchas gracias. Oye, pues qué padre que estás aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Freddy es un extraordinario amigo de nosotros y de los autores en general, latinoamericanos, iberoamericanos, para decirlo mejor. Y Freddy está a cargo del Departamento de Derechos de Autor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. ¿Y por qué no nos cuentas qué es el CERLALC, Freddy? Tiene un nombre largote. El CERLALC es un organismo intergubernamental, o sea, está compuesto por países, tenemos 21 países miembros, es todo Iberoamérica, y surge de una iniciativa, de una conversación que se tuvo de los países en Panamá. Dijeron, oiga, deberíamos tener, la lectura es importante, los libros son importantes, deberíamos tener un organismo que concentre la cooperación internacional para promover eso. Luego Colombia dice, bueno, yo pongo para la vaca, se junta con la UNESCO y crean este organismo al que posteriormente todos los países fueron sumando. Entonces ahora somos un organismo intergubernamental que trabajamos bajo los auspicios de la UNESCO, aunque tenemos autonomía, y trabajamos toda la parte del libro de la UNESCO en Iberoamérica, promoviendo políticas públicas que en relación con bibliotecas, lectura, escritura, el libro, pero en algún momento se dijo, mire, usted no puede tener un ecosistema saludable de producción de contenidos si no protege a los que los producen, si no protege a los autores y a las autoras. Entonces ahí entra mi gerencia. Entonces se crea en ese momento se llamaba Subdirección de Derecho de Autor, que promueve el fortalecimiento de un esquema de protección a autores y autoras, que son la base de todo ese otro ecosistema, que es el que permite que haya lectores, lectura, bibliotecas, editoriales, librerías y de ahí para adelante. Pues está increíble lo que haces y primero, bueno, la verdad felicitarte porque creo que parte de lo que se necesita en este mundo de la propiedad intelectual y particularmente lo que hemos hablado aquí quizá más, que son los derechos de autores, gente primero que entienda la importancia de proteger al autor, independientemente, como es tú, de todo ese mundo que está alrededor, es primero proteger a los autores de las obras. ¿Cómo llegaste a esto? O sea, ¿cómo llegaste a entender la importancia de proteger al autor independientemente después de la propia obra? ¿Qué te movió a hacer esto, Freddy? Gastón, empezando, yo no te había saludado, discúlpame en esto de la virtualidad. Yo no sé si los que nos están viendo te estaban viendo, no sabía si estabas en sala, no sabía si saludar, perdón. Pero yo empecé a trabajar primero propiedad intelectual en general, que tiene, digamos, este gran aspecto de las patentes. Y entonces ahí empecé a hablar con el trabajo de farmacéuticas y ahí no me gustó tanto la cosa. Dije que quizás por ahí no va mi vocación. Luego, por casualidad, llegué a la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia y ahí me pareció un poco más bonita la labor. Entonces decían, sin demeritar, por supuesto, pero entonces por mi lado, por vocación, decían, mire, hay un montón de gente que es la base de un montón de contenidos con el que usted convive en el día a día y probablemente usted no conoce. Entonces, detrás de todas estas producciones, de sus videojuegos, de su Atari, de las películas, de la música, hay un universo gigante y probablemente usted conoce una o dos caras que son famosas. Detrás de eso hay un montón, todo un ecosistema de protección, de contratos, y ahí me llamó bastante la atención. Luego empiezan estas discusiones de si debería haber derecho a autor o no. Estaba en muchos foros en los que los mismos autores dicen, no, pero el derecho a autor no me sirve. Y siempre se reduce a por qué el derecho a autor o por qué no. Y muchos dicen, pues porque no siento que me proteja, porque siento que yo produzco contenidos que otros explotan y yo no me estoy beneficiando de eso. Entonces, ¿para qué necesito el derecho a autor? Entonces ahí casi siempre nos vamos a, si yo tengo una bicicleta y me roban la bicicleta,
yo no voy a empezar a decir que deberían eliminar la propiedad privada, sino fortalecer la seguridad. Pasa, entonces ahí se me prendió el chip y dije, pues con los autores toca hacer lo mismo. Si los autores en algunos escenarios sienten que no se están beneficiando tanto por la explotación de sus obras, la idea no es eliminar los derechos que los benefician, sino atacar la raíz y es, bueno, estamos mirando mal los contratos o los esquemas de difusión de contenido son muy limitados, entonces tenemos solo un canal y el que tiene ese canal es dueño de todo y me dice cuánto gano y cuánto no. Entonces vamos a pluralizar los canales de difusión de contenidos, vamos a capacitar en negociación, vamos a hacer que los autores sean dueños de sus propias empresas y de sus emprendimientos culturales. Entonces empezamos a ver distintas estrategias para atacar ese problema y eso me empezó a apasionar y pues ha salido hasta el momento bien bonito. No hemos solucionado el problema, pero digamos que las estrategias, por supuesto, siempre uno siente que avanza un poquito y siempre se lo disfruta mucho y algunos salen beneficiados. Oye, Freddy, y en este camino, en este largo camino que ya has recorrido, ¿qué encuentras similar en el caso de los autores latinoamericanos en cuanto al conocimiento o desconocimiento de sus derechos? ¿Cómo sientes a Latinoamérica con respecto, por ejemplo, a España? Porque, bueno, en CERLAC también está España y Portugal. ¿Cómo lo sientes? Bueno, ahí tenemos grandes diferencias desde el mercado y desde los autores. Desde el mercado, por supuesto, nosotros tenemos balanza comercial negativa. Entonces, lo que vendemos desde América Latina para España es mucho menos de lo que nos llega a nosotros desde España. Es más fácil que un mexicano se lea un libro impreso en España, que allá no se vendió como saldo y viajó todo ese recorrido hasta España, hasta México, que un libro impreso en Guatemala, que está mucho más cerquita que llegar. Entonces tenemos problemas de intercambio intrarregional de nuestros contenidos. Nos llega muchísimo de España y eso poco a poco ha venido cambiando, pero seguimos teniendo ese problemático. Desde los autores, entonces, en muchos de nuestros países teníamos industrias que hasta ahora estaban creciendo, compitiendo con países que ya tenían una industria mucho más fuerte. ¿Qué pasó incluso con algunos países cercanos a México? Entonces, México tuvo esta era dorada del cine, tenía música, comida, entonces estábamos compitiendo, estaban creando unas industrias culturales a la par de una que ya las tenía bastante consolidadas y eso por supuesto en el consumo y en la generación de públicos empieza a generar ciertas brechas. Entonces en algunos países los autores empezaron a decir, es que nosotros somos consumidores, no somos productores y se empiezan a generar unas diferencias en los países. No podemos hablar de una América Latina única, porque Brasil es un continente. Brasil se consume a sí mismo. Ellos no tuvieron problemas, ellos no tenían competencia y empiezan a generar unas industrias súper fuertes con un mercado súper potente. Entonces yo tengo un artista que allá que solo tiene que preocuparse por vender en Brasil, pero en Brasil va a vender muy bien, lo mismo. Esa ventaja no la tenían otros países que incluso estaban compitiendo con otros más grandes que ya tenían. Entonces tuvimos bastantes disparidades, entonces no podría hablar de una región, una América Latina. ¿Qué puntos de encuentro hay? ¿Qué es lo que me estás preguntando? Y me desvié un montón para llegar ahora sí a tu pregunta y es, ¿el desconocimiento de los derechos de los autores y las autoras sigue latente? Por supuesto, ha disminuido. Siempre tenemos esta concepción de que el derecho a autor es una cosa de los abogados, que los abogados hablan enredado. Y que tienen razón los autores y las autoras de pensarlo, porque uno se lee estas leyes de derecho a autor de toda la región y no son nada amigables. El lenguaje es de lo más complejo que se lograron conseguir porque entiendo que esto surge de procesos de concertación, de negociación, en la que cada coma, cada palabra llevó un trabajo detrás de distintos intereses y entonces es complejo llegar a un texto bonito, toca un texto que funcione. Pero cuando uno lee las leyes, a veces yo siendo abogado digo, pero ¿quién escribió esto? ¿Por qué lo escriben tan difícil de comprender? Y uno va a mirar los contratos y son igualitos. Entonces son unas cosas, unas fórmulas legales complicadísimas que después toca expresar en términos sencillos verbalmente, porque el contrato no lo dice. Entonces es como el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el autor también después uno le presenta un contrato sencillo y dice, uy, este fijo no sabe. Porque están acostumbrados a que el contrato tiene que ser complejo, enredado y tener términos decimonónicos así jurídicos. Algunos usan latín, que a mí me parece
impresionante porque es una lengua muerta, pero entonces la gente, uy, usa latín, debe saber mucho. Entonces, eso es un círculo vicioso que ha hecho que muchos de los autores se alejen de los derechos que ellos mismos tienen y que eso de pronto hace que no se firmen bien los contratos. Entonces, uno ve que en América Latina en general los contratos son muy parecidos. Tenemos realidades muy distintas, como empecé diciendo, pero los contratos sí son muy parecidos. Porque se usa un modelo. Todos nos mandamos por correo electrónico el modelo del correo, el modelo de contrato que usa mi compañero editor o mi compañero productor. Hago ahí una mezcolanza y saco el contrato, entonces todos vamos a tener unas negociaciones similares, y eso empieza a generar un estándar que debería romperse y poco a poco se rompe. ¿Qué ha ayudado actualmente? Pues que los canales de difusión empezaron a romperse. Entonces teníamos unos canales de televisión y por ahí se veían contenidos. Entonces después salen estas redes sociales y empieza a haber productores de contenidos diversos, empieza a haber prosumidores, entonces estos que consumen a veces, pero además producen, y entonces eso empieza a dinamizar todos los sectores ahorita se están moviendo. ¿Cómo hacíamos publicidad? ¿Cómo vendíamos? ¿Cómo posicionábamos un producto en una producción audiovisual? Eso está variando bastante. ¿Cómo vendemos la música? Todo eso está cambiando. Para bien, diría yo, porque entonces se empieza, no es tan bueno el término, pero se empieza a democratizar un poco el cómo producimos, el cómo consumimos, el cómo difundimos los contenidos. Y ahí de paso los autores entonces ya no esperan a que una empresa les diga qué iba a pasar con sus contenidos, sino empiezan a decir, bueno, yo como que lo puedo difundir directamente y de paso empiezo a preguntarme cómo lo hago y entonces después me encuentro un curso gratis de derecho de autor que además está en Coursera gratis o en otro, o me lo ofrece el Indautor, allá que el Indautor se mueve bastante en México, entonces ya como que la información empieza a soltarse mucho más y eso ha solucionado bastantes de sus problemas, que no los elimina, pero se solucionan. Oye, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de estas realidades tan disímbolas latinoamericanas. Pues estamos ya de regreso en Entre Firmas y platicando con Freddy Forero de temas, la verdad, bien interesantes y cuestiones que yo empiezo a ver como de contacto a nivel internacional. Y creo que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención del derecho de autor es que si bien es cierto, en cada país hay una ley, evidentemente por cuestiones meramente de jurisdicción, y de fuero y de soberanía, pero creo que es una materia bastante internacional. Creo que el derecho de autor de alguna manera se toca en cosas muy comunes. Por ejemplo, yo entiendo que en la legislación autoral a nivel internacional pues hay un derecho moral, un derecho patrimonial, algunas legislaciones el derecho moral es susceptible de transmitirse y a lo mejor jugar un poco con esa parte, en otras es mucho más estricto como sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero hablas mucho del tema de los autores y este quizá desconocimiento y yo diría casi hasta miedo a veces de ejercer esos derechos que tiene. ¿Qué tanto ves a nivel, tú como abogado y a nivel jurídico en la práctica, qué tanto ves diferencias en las diferentes legislaciones de Latinoamérica que no se puedan conciliar o que hagan que los autores, por un lado, la parte del desconocimiento lo entiendo porque es una materia que no se estudia. O sea, desafortunadamente en la mayoría de las universidades, por ejemplo, en México, no es una materia que se dé como obligatoria o a veces ni siquiera está como optativa. Pero el autor, por qué no se acerca? ¿Le tiene miedo? ¿Prefiere no confrontarse con el editor, con el productor? ¿A qué se lo atribuyes, Freddy? ¿Qué has visto tú en tu vida, en tu carrera? Ahí lo que mencionas, esta vocación internacional del derecho de autor es una cosa bien bonita y es como ponernos de acuerdo y es, claro, yo protejo a mis autores, a mis nacionales, pero soy consciente que todas las obras tienen vocación de circulación global. Entonces, ayudémonos. Entonces, ven para acá tus contenidos japoneses y vamos para allá, vamos a recibir el K-pop, pero entonces te vamos a mandar cumbia y necesitamos protegernos
con un derrotero similar. Entonces, por eso tenemos tratados internacionales y leyes nacionales muy similares. Hay ciertas disparidades, por supuesto, que tú bien mencionabas, más que todo con el mundo anglosajón, con Estados Unidos, y muchas veces nuestras autoras y nuestros autores empiezan a acercarse al derecho a autor a través de fórmulas que no son de su propio país. Entonces uno entiende cómo funcionan las cosas de contenidos en YouTube. Entonces, cómo se hacían las parodias en YouTube, que ahí son permitidas porque la legislación de Estados Unidos lo permite, puede que la de mi país no, pero como que YouTube manda. Entonces la gente entiende que lo mismo con la cita, dice, no, la cita es tanto porque en las redes sociales a mí me permiten tantos segundos, puede que mi legislación no tenga un límite de tiempo para la cita o número de palabras, pero la gente está aprendiendo derecho a autor mucho en cómo interactúa a través de redes sociales. Entonces, por eso mismo se dice, no, los memes no están protegidos por derecho a autor, porque yo en Facebook los copio, los transformo y no le pregunto a nadie, porque esos términos y condiciones que son los que lo permiten, nadie los lee, o están de acuerdo a la legislación norteamericana, entonces dicen, no, eso en Internet, las fotos son de todo el mundo, no están protegidas porque yo veo que en redes sociales todo el mundo las usa, las comparte, las transforma y hace adaptaciones sin un problema. Entonces hay un problema. El primer acercamiento al derecho de autor es a través de redes sociales y se piensa que como funciona en la red social, que es una cosa cerrada, funciona en todas partes. Y lo otro, lo que tú decías de que muchas veces no se sienten empoderados para decir, oiga, yo tengo este derecho, también es porque a veces se toma como que el autor que exige sus derechos se volvió diva y es como ya se le subió la fama a la cabeza. Ahora, tenemos la otra versión y es simplemente que el editor o el productor a veces omite el nombre, por ejemplo, y es porque realmente no sabe que existe el derecho de paternidad. Como también tenemos el otro que es como, sabe, ay, autor, acá nunca le ponemos un nombre, no estamos acostumbrados, y si usted pelea por eso, pues ya se volvió famoso y entonces se le subió la fama a la cabeza y empezamos a censurar cosas súper normales. Entonces la idea es como que entre los mismos autores empiecen, que ha venido, lo que más soluciona eso es la asociación, asociaciones, que bien lo pueden llamar sindicatos, sociedad de gestión colectiva, asociación sin ánimo de lucro, como quieran, pero entonces eso empieza como, oiga, pues usted pida el nombre y yo también lo empiezo a pedir y lo empezamos a normalizar. Eso ha funcionado bastante. Creo que no te respondí tu pregunta, yo me voy siempre entre las ramas. Sí, a ver, sí me la respondiste en buena medida y hay algo que acabas de tocar que a mí me tiene francamente molesto y casi debería decir una palabra muy mexicana, encabritado y mucho más que encabritado, porque yo hoy veo en los contratos que vienen normalmente de las plataformas americanas, cuando hablan del crédito y te dicen que la omisión voluntaria o involuntaria del crédito en un contrato o en derivado del contrato ya en los créditos de la obra audiovisual no representa un incumplimiento al contrato y que entonces en todo caso tú tendrás la posibilidad de avisarles, oye, no me diste crédito, pero no te reservas ningún derecho de demandar o de prohibir la exhibición de la obra audiovisual. Yo digo, a ver, uno de los grandes derechos que tienes como autor justo es tu crédito y no es porque se te haya subido la fama a la cabeza, es porque tienes el derecho de que sepan que eres tú, de que justo eres tú el que actuó, justo eres tú el que escribió el guión, justo eres tú el que tomó la fotografía, o sea, justo el crédito es un derecho moral, es un derecho que tienes tú como autor y ahora resulta que contractualmente te dicen, hombre, si se me olvida, si se me pasa, si el distribuidor lo quita, no pasa nada. Y creo que esto no es un tema de la legislación mexicana o colombiana o argentina o peruana. Esto es un tema de derecho internacional, de respeto y que todas las legislaciones en materia de derecho de autor lo tienen. O sea, no tenemos que ponernos de acuerdo, ni los abogados ni los autores, en que nos respeten por lo menos el crédito. Y eso está sucediendo mucho y lo estoy leyendo mucho en los contratos. Y cuando tú le dices a la plataforma o al representante de la plataforma, oye, no estoy de acuerdo con esa cláusula, porque además, aunque se va a tener por no puesto, porque estás transgrediendo una ley que es, o un principio fundamental del derecho de autor, oye, ¿por qué te molesta que te pida que lo respetes? Y eso está siendo una constante. No sé si tú lo has visto, no sé si te ha pasado,
pero creo que no es un tema menor. Creo que el tema del respeto al crédito es fundamental en los derechos de autor, y no por diva, sino por un principio de respeto a tu trabajo, ¿no, Freddy? Tal cual, y pasa mucho. Digamos que casi todas las industrias tienen algunos sectores en los que se invisibiliza a la autora o al autor. Y a veces es por la cuestión práctica, que no está bien. Estoy de acuerdo contigo, no está bien. Y hay que buscar es el cómo solucionar que sea más práctico no pelear, porque no va a ir lejos de la autoría, del derecho moral, pero entonces hay unos casos en los que la plataforma que hace streaming llega y le compra el contenido al productor, y cuando sale en la plataforma es coproducción y como si la plataforma hubiera producido ese contenido. Entonces muchos productores dicen, pues ellos no lo hicieron, pero pues yo sí me sentí contento que me lo pagaran y metérnoslo ahí, y pues, bueno. Después entonces otros productores decían, no, y la parte de los créditos donde sale mi empresa y además los nombres de los autores los cortaron. Entonces la solución, meterlos, o sea, encapsular los créditos dentro del contenido, de manera que no sea tan fácil cortarlo. Pero ya, no voy a dejar de venderle contenidos a ellos, no voy a dejar de producir, no voy a demandarlos, porque pues vienen siendo mis clientes. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los autores? Porque ese es el productor que puede decir, bueno, vamos a encapsular el contenido de esto, igual le pasa. Ahora con el autor que es uno, que es el director o que es el escritor, el guionista, el ilustrador, digamos que en cualquier sector, que lo omite en su nombre. Y ahí vuelve a la práctica y después, oiga, no me gusta, pero tampoco voy a iniciar una demanda con todo lo que ello implica por eso. No solo por lo que me cuesta, el desgaste, sino que además puede que después no me vuelvan a contratar. Entonces siempre hay que buscar unas formas para solucionar esa practicidad de dejar así, que es lo que tú dices, pasa un montón, y no es de México, como tú bien decías, Gastón, no es de Colombia, no, de muchos países. Ahí siempre la asociación ha funcionado bastante, es como, porque empieza a resonar la voz, es como, no me gusta que lo hagas, voy a firmarte el contrato, pero míratelo. Y después llega otro, no me gusta lo que haces, pero y ya hasta que después dicen, no, que no cambiamos esa política, que no nos quita nada ponerle los nombres, y se empieza a hacer. Por ahí ha funcionado un poco más, porque si no nos quedamos con la cosa práctica y que estos contratos, como tú mencionabas, vienen con algunas fórmulas de afuera, que en el mundo anglosajón la autoría no es tan relevante, puede tener una empresa, no es nuestra lógica, que no, la nuestra es más humanista, no es la persona de carne y hueso la autora. Entonces, ir rompiendo esos esquemas se logra más que todo como hablándonos entre autores. Yo me meto ahí, yo no soy autor, pero entre los autores que se empiezan a hablar, empiezan a decir, oiga, a usted no le gusta, a mí tampoco, ¿por qué no empezamos a decirles, a ver que probablemente no nos van a parar bolas, tampoco los estamos demandando, tampoco nos van a regañar, simplemente mencionar la molestia, y poco a poco. Ahora, porque esto no lo están viendo nuestros autores y autoras, se puede demandar, uno puede demandar y van a ganar. Lo que pasa es que sé que en la práctica no lo van a hacer, entonces toca buscar otras estrategias. Claro, no, y tienes razón, o sea, no se trata de demandar, o sea, no se trata simple y sencillamente de lo que no me gusta, voy y lo demando, porque además es cierto, o sea, un proceso legal lleva tiempo, es complicado, tiene un costo, pero entiendo que esta parte de la asociación y como asociaciones o como gremios, sí es importante, como bien dices, poco a poco ir dando pasitos, ir dejando claro que hay un respeto, que hay un derecho a autor, que hay un crédito y que es algo que por más que en el derecho anglosajón a lo mejor no tenga la importancia que tiene en el derecho romano, digamos, o en esta parte de derecho romano que tenemos la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica, sí es interesante ir sentando ese precedente y ese respeto a la parte del crédito. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más temas legales y de derechos de autor con el buen Freddy. Síganos, compartan este programa
desde México hasta Buenos Aires, por favor, hasta la Patagonia, que nos vean. Freddy, circúlalo entre tus redes. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras un poco de esta iniciativa que lanzó recientemente, hace unas semanas, el CERLALC sobre una convocatoria para artistas visuales. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Esta iniciativa, uy, me va a alargar, pero esta iniciativa nace porque en el CERLA casi siempre han tenido respuesta o se ha pensado que se tiene respuesta para cada uno de los problemas. No se logra, pero pues, tenemos problema de piratería, bueno, vamos a desarrollar campañas, fortalecer capacitación de aduanas. Tenemos problemas que no se firman bien los contratos, bueno, vamos a formar para hacer contratos. Y casi siempre se tiene una estrategia para cada problema. Ahora empieza a surgir la inteligencia artificial generativa de contenidos. Y eso, digamos que se veía venir, la inteligencia artificial es muy vieja, el procesamiento de computadores empieza a mejorar y se nos viene esto encima y empieza a salir muy rápido desde ChatGPT y empiezan todas las generativas de imágenes y ahí sí no tenemos ni idea de qué hacer, porque nos puede generar una brecha capital humano gigante. Ya que la discusión no es si eso está protegido por derecho a autor o no. En la mayoría de escenarios en las que simplemente yo conceptualizo, pongo una frasecita y la inteligencia hace todo el trabajo, pues ahí ya sabemos que no hay protección de derecho a autor. A la discusión esta es, ¿qué vamos a hacer con este grupo de, de autores y en general agentes de las cadenas de producción de bienes culturales que puede que se queden sin trabajo? Entonces muchos dicen, no, realmente ahorita con el surgimiento de estas inteligencias artificiales se generaron más empleos de los que se perdieron. Por supuesto porque estábamos en los procesos de machine learning. Vamos a una vez tenemos todas estas máquinas que ya empiecen a generar contenidos y no necesitamos tanto proceso de machine learning, ¿cuántos trabajos se generan y cuántos se pierden? Habría que pensarse qué va a pasar con la corrección de estilo, con la traducción, con la ilustración. Entonces, muchos dicen el factor humano acá es fundamental, entonces no va a pasar nada. Otros dicen, puede que se pierdan todos esos trabajos, entonces cada uno se puede ir al lado. Desde el Serrano no sabíamos muy bien, o nos parecía prudente no lanzarnos de una vez a plantear solución y decir el camino es este, sino queríamos empezar a generar discusión. Y nos pareció genial empezar por el mundo de las artes y decirles a los artistas visuales, oiga, vamos a sacar un premio, que es y aprovecho para hacer la cuña, y gracias María Fernanda por permitírmelo, hacer el Premio Iberoamericano de Artes Visuales, lo pueden googlear y les va a salir, el premio está jugoso, está chévere, y es que nos presenten cualquier tipo de obra bidimensional, una ilustración, una fotografía, un dibujo, lo que quieran, mostrando la expectativa, miedos o lo que opinan respecto a la implementación de inteligencia artificial en el mundo de las artes. Eso nos iba a generar como, solo es como para hacer el barrio para ver, oiga, hay más miedo que expectativa, lo que sea. Luego de eso íbamos a empezar la discusión. Nos encanta porque desde que salió el premio, inmediatamente ya empezó a haber reacción. Entonces la Asociación de Dibujantes de Argentina inmediatamente alzó la mano y nos regañó. Y nos dijo, oigan, sus bases no están bien. Las bases del premio tienen una cláusula que dice, mire, para usted participar tiene que ser autor. Para ser autor tiene que usted haber creado la obra. Si usted se limitó a conceptualizarla, que es poner una frase y que me la votó, pues usted no es autor de eso, usted no puede participar. Pero usted sí puede usar una inteligencia artificial siempre y cuando eso se haga de manera subsidiaria en el proceso creativo. Esto lo ponemos porque Photoshop y cualquier programa actual en el que se apoya un ilustrador usa inteligencia artificial. Entonces nos parecía un poco complejo prohibirla de plano. Además que también es difícil para nosotros averiguar si sí o si no. ¿Qué nos decían de la Asociación de Dibujantes de Argentina? Decía, mire, imagínese que usted hace un concurso de escalada y tiene veteranas y veteranos que llevan años entrenándose en escalada y va a ponerlos a entrenar contra un niño de 13 años que jamás ha escalado, pero que subió en helicóptero y les ganó. Entonces, puede que un usuario que no sabe nada de arte conceptualice la inteligencia artificial, le bote una ilustración y con esa gane. No es justo y tienen toda la razón. Y además decían, y hay mucha opacidad en el proceso machine learning, porque esa máquina aprendió a hacer lo que hace, sumando o trabajando con bases de datos de obras que son nuestras. Y a nosotros nunca nos preguntaron si las podíamos usar o no. Entonces, hasta que no se defina
si nos tienen que dar una plata, indemnizarnos, preguntarnos cómo vamos ahí. Entonces, hasta que eso no se defina, ustedes deberían prohibir de plano el uso de inteligencia artificial. Esa discusión nos parece bastante interesante. ¿Qué problema tengo yo? Que si yo prohíbo de plano la inteligencia artificial en el concurso, no tengo bien cómo demostrarlo. Ahora, ¿qué me dicen ellos? Claro, pero usted dice que se limita a un proceso subsidiario, el proceso de creación. Y ahí van a decir, los autores no van a saber bien hasta qué punto se pueden apoyar en una inteligencia artificial y siguen siendo autores o cuando ya no. Entonces, si yo le pido a la inteligencia artificial que me escriba una novela sobre un tema, yo no soy autor. Pero si yo estoy escribiendo la novela y uso una inteligencia artificial que me va poniendo frasecitas, ¿y hasta qué punto, cuántas frasecitas sigo siendo autor yo o no? Entonces ahí empiezan las discusiones. Eso habrá que darlo. ¿Qué solución vamos a dar nosotros por lo pronto? Nos vamos a juntar con la CEGIP, con la Secretaría General Iberoamericana, con el Foro Internacional de Autores, ya, probablemente, y vamos a generar unos procesos de concertación regional para ver qué vamos a hacer con esto. Porque esto nos va a cambiar todo. No quiero sonar fatalista, pero nos toca también preguntarnos desde básica primaria qué estamos entendiendo por creatividad y qué estamos enseñando. Hace poco teníamos unos talleres con docentes en los que los alumnos les decían, es que yo a veces aprendo más de ChatGPT de lo que usted me trae, porque ahí está toda la información. Y los mismos docentes decían, claro, es que yo ya no soy este faro iluminado que tiene toda la información está allá. Yo lo que busco es generar diálogo entre los chiquitines y Wikipedia, ChatGPT y otras inteligencias artificiales, y que ellos entiendan que cuando ChatGPT les bota un ensayo crítico, ellos sepan discernir si ese ensayo es crítico o no. Pero tenemos que aprender a usar esas herramientas, ya no se las vamos a esconder. Desde básica primaria, educación universitaria, que es ser original, que es ser novedoso, que es ser creativo, que es ser autora. Entonces tenemos que replantearnos qué enseñamos en las universidades, porque se nos viene brecha de capital humano. ¿Qué nuevos trabajos están planteando? Pues puede que yo ya no sirva como corrector de estilo, pero puede que sí sirva como corrector de lenguaje natural en un proceso de machine learning. Puede que mis ilustraciones ya no se vendan tan bien, pero puede que mi proceso, mi sensibilidad estética funcione en procesos de machine learning. O puede que mi ilustración, ahora en la medida que la ilustración de un humano puede ser mucho más costosa que la hecha en masa por una inteligencia artificial. Habrá que ver los diferentes escenarios, pero tendremos que enseñar. Brechas de capital humano, educación, impulso a la inteligencia artificial, porque en Europa están diciendo pongámosle freno a esto. Hay voces en Estados Unidos que también. En Japón se dijeron démosle rienda suelta. En América Latina tenemos que empezar a decir, debemos tener inteligencia artificial nosotros, porque no necesariamente tenemos las industrias que la tienen. Entonces, para nosotros la discusión es un poco más extensa. Pero con este premio se está dando y está bueno. Por lo pronto, invitarlos a participar en el Premio Iberoamericano de Artes Visuales, que está en Google, lo encuentran toda la información, inscríbanse, todavía hay plazo y está chévere. Los premios están chéveres. Oye, primero buenísimo, ¿no? Que estén fomentando esta parte del uso de la inteligencia artificial por un lado y a través de premios y concursos, pero yo creo que la palabra clave de lo que acabas de mencionar es herramienta. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta. Yo no creo, y seguiré sin creerlo hasta el último día que tenga yo aliento y pueda respirar y palpite mi corazón, que la inteligencia artificial pueda ser generadora de un derecho de autor. No hay manera. O sea, no existe, no es posible, no es autónoma, no es inteligente siquiera. Es total y absolutamente artificial. ¿Por qué? Porque necesita de que alguien la alimente. Por más que la inteligencia artificial logre buscar información en la red y lograr perfeccionar ciertas cosas, inclusive el chat GPT, todo esto que ya tuvimos en la oficina, un problema con una pasante que estaba utilizando el chat GPT para redactar cláusulas y haya una herramienta para detectar cuando utiliza la inteligencia artificial, porque no es lo que necesita, sino es el criterio que yo como abogado busco en una persona. Pero es una herramienta. O sea, yo entiendo la parte de utilizarlo, como lo dices, oye, yo estoy buscando la creatividad, el desarrollo, y si como parte de mi creatividad y de mi desarrollo utilizo herramientas para perfeccionarlo, para hacerlo más bonito, para hacerlo visualmente más interesante, me parece genial, pero no deja de ser una herramienta.
¿tú crees que la inteligencia artificial realmente es un derecho de autor o se quedará como una herramienta o algún día la ley le dará el reconocimiento a esta inteligencia artificial que tiene la persona física como creadora de una obra? Wow, yo todavía no me atrevería a responder. Ahora, sí pueden haber diferentes escenarios. Puede estar el escenario en el que se diga la inteligencia como está actualmente y es lo que crea de manera autónoma una inteligencia artificial a partir de una información de entrada que da un humano, no está protegido por derecho de autor y nos quedamos así. Y entonces lo que puede ocurrir es que simplemente la empresa que tiene esa inteligencia artificial genera imágenes o contenidos que puede que no sean de la misma calidad de un ser humano, pero pueden ser contenidos que se pueden poner en el mercado y sencillamente ponen un autor X que se haga pasar por ellos y ahí le damos autoría. Entonces ahí lo que perdemos como consumidores es la posibilidad de saber cuándo sí es creado por un humano y cuándo no. Nos van a decir mentiritas. Digamos que yo sé que hay que presumir la buena fe, pero no siempre pasa. Podemos decir, no, esto está protegido y punto. No vamos a tener, va a estar protegido por el dueño de la inteligencia artificial. Y ahí ahora hay digo, un debate grande filosófico sobre cómo otorgamos derechos y adicionalmente pues tendremos que empezar a preguntarnos sobre estatutos de seguridad social de nuestros autores y autoras, porque ese problema estaba sobre la mesa hace años, no les hemos garantizado a los autores y autoras seguridad social y ahora se nos vino este otro problemilla y es que efectivamente si yo soy ilustrador, puede que mis ilustraciones sean de mayor calidad, pero es un hecho que puede que un editor prefiera ilustrar su portada a partir de una inteligencia artificial generativa de contenidos, le va a salir mucho más barato o gratis. Entonces, efectivamente, va a haber escenarios en los que algunos autores se les va a reducir el trabajo o se van a quedar sin trabajo. Lo mismo correctores de estilo, sí, hay diferentes, no quiero mencionar, digamos que todo esto es hipotético. O sea, habrá que ver. No siento que la solución sea coger las instituciones ya creadas, o sea, el derecho a autor y intentar meter a la fuerza ahí en inteligencia, porque lo que tú dices, Gastón, no da, eso no da. Habrá que pensarse otra manera. Hay algunos que dicen, tenemos que pensarnos una forma más global de controlar esto, casi como se controlaban las armas nucleares y que hayan unas autoridades transnacionales que regulen esta no quedarnos con leyes nacionales. Habrá que ver, pero sí, esto es supremamente nuevo y habrá que tener instituciones jurídicas nuevas, no coger las que están y meterlo ahí porque no nos da, esto bien lo explicabas, cómo está, esto no da porque es diferente la forma de creación, de control, de todo. Oye, Fredito, y digamos que tomando un poco lo que dice Gastón y lo que dices tú, también me quedo pensando, ¿qué pasará con, por ejemplo, los lineamientos o las políticas en las universidades para la creación de las tesis, ¿no? Estos estudiantes que pues ya saben utilizar las inteligencias artificiales y ahora tendrán las universidades que cambiar toda su reglamentación para verificar que la gente efectivamente haga su trabajo, ¿no? Pienso. O, ¿qué va a pasar con las oficinas de registro nacionales de derechos de autor, en donde, bueno, ya sabemos que el registro de obra es declarativo, pero ¿qué pasa con el registro de obras creadas al 100 por inteligencia artificial? ¿Cómo lo detectan, no lo detectan las oficinas regionales, ¿no? Este tema, pues como dices, llegó y la verdad es que por lo pronto nos rebasa, ¿no? Sí, tal cual, creo que incluso ya ha habido casos acá en la región en la que están registrando obras hechas por una inteligencia artificial y alguien se puede pasar como autor. En principio la oficina no, pues, como este registro ya no tiene que comprobar nada, pues no pasa nada. Esa persona no está plagiando a nadie de por sí, porque pasarse como autor de una obra que no está protegida por derecho a autor no es plagio, que es la misma lógica que se aplicará en las universidades y es si yo alumno presento un trabajo hecho por una inteligencia artificial y me hago pasar por autor de ese trabajo,
en términos del estatuto no me pueden sancionar como si hubiera cometido plagio porque realmente no plagié a una persona. Que me pueden poner mala nota, sí, porque no hice el trabajo académico que me pidieron, pero habrá que actualizar esas políticas, esas políticas. Pero más allá de cómo descubrimos, en los talleres que últimamente en las universidades me están pidiendo mucho de derecho de autor, con inteligencia artificial, siempre la pregunta es, ¿cómo descubrimos que los chicos están usando la herramienta y que ya no están haciendo la tarea? Y la verdad ahí no está la discusión. La discusión está mucho más atrás y es porque, claro, cuando se inventaron la calculadora, la discusión no era cómo hacemos para evitar que los niños la usen y realmente sumen en el cuaderno. Realmente no, es que los niños entendieran cómo funcionan las operaciones, pero no los íbamos a entrenar para hacerlas muy rápido, entiéndelas y de ahí para adelante usa la calculadora y con el uso de la calculadora ve mucho más allá. Entonces, es un hecho que las inteligencias artificiales generadoras de contenidos van a estar en el mundo profesional, van a estar. Entonces, no tenemos que enseñar a nuestros chicos y chicas a no usarlo, sino a usarlos bien. Entonces, no se las vamos a esconder, como no les vamos, como cuando yo estudié derecho, a mí no me pedían ya de memoria, a mis papás les pedían de memoria los artículos y las leyes. Cuando yo ya entré a estudiar me decían, pues usted tiene Google y el juez no le va a esconder Google. Usted ya no se aprende esa memoria, aprende a interpretar, aprenda a buscar en internet, aprenda a corroborar fuentes y aprenda a usar el artículo en un caso bien. Ya no te aprendas de memoria el código, que eso no tiene sentido. Entonces ahora hay que ver cómo ese factor diferencial que da la sensibilidad humana va a aportar valor a lo que ya está haciendo la inteligencia artificial. Pero no tenemos que poner a los chicos a hacer lo que otro ya profesionalmente va a hacer con la inteligencia artificial, porque estarían rezagados. Es como, no, las herramientas están, las vamos a usar. No vamos a esconderles las cosas que en el mundo profesional sí van a usar. Y esa discusión está, como dices tú, nos rebasa en este momento. No sabemos bien cómo hay que cambiar todo. No, es cierto, es cierto. Y ahorita vamos a ir a un corte, pero quiero señalar esto que comentas y que Marifer dio la pauta, porque es cierto. O sea, tú puedes ir a registrar al final del día algo generado por la inteligencia artificial. O sea, tú le dices al ChatGPT, pues hazme una obra literaria, te la va a hacer y vas y la pones tú como autor. Por lo menos en México te diría, pues el autor es la persona cuyo nombre aparece en el certificado, salvo prueba en contrario. Y como la computadora no va a ir a demandar, porque la computadora no tiene la capacidad de ir a demandar, pues tú serás el autor y no pasa nada. Pero yo sí sé que ya hay herramientas para detectar si algo fue creado a través de la inteligencia artificial. Así como se genera la inteligencia artificial para crear, nada nos dice, y es además importante y correcto, que no haya una propia herramienta que detecte si eso fue generado por inteligencia artificial o no. E inclusive les decía yo que en el despacho ya nos pasó. O sea, le pedimos una cosa a una pasante y la pasante nos hizo una pregunta que a una de las socias del despacho no le cuadró. Dijo, qué rara pregunta. Y metió la pregunta al ChatGPT y le sacó la cláusula que le había mandado ella. Entonces le dijo, oye, ¿estás utilizando ChatGPT? Dijo, no, sí, mira tu pregunta, métela a ChatGPT y te va a sacar esta respuesta. Entonces, sí hay manera de verificarlo, sí hay manera de hacerlo y hay manera de no engañarnos. Yo creo que la inteligencia artificial lo que está haciendo es poco a poco quitarle la inteligencia al ser humano y dársela a las máquinas. Y eso, en mi opinión, creo que va a afectar más de lo que nos va a beneficiar como humanidad. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con algunos consejos que les des tú a los jóvenes, a la gente como tú, joven, de qué tanto vale la pena o no meterse a degradar tu cerebro utilizando la tecnología de la inteligencia artificial. Que está muy interesante el tema de lo que viene, ¿no? De lo que viene, de los usos que se le va a dar, de la forma en la que se va a regular, de los límites o no límites éticos que se le puede poner al uso de la inteligencia artificial, hasta dónde es una herramienta, hasta dónde es parte en la creación de una obra. Y bueno, pues, ¿qué es lo que en este momento, Freddy, crees que deberían de cuidar los autores con respecto a los derechos de sus obras creadas
con o sin el uso de inteligencia artificial. Es decir, autores colombianos que quieren explotar sus obras en México, por ejemplo, ¿no? Ante esta globalización que ya tenemos debido a las redes sociales. ¿Qué tienen que cuidar? El registro que hacen en Colombia les sirve en México, el contrato que firman en Colombia lo pueden usar en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que tú les recomendarías a los creadores en general frente a este mundo globalizado para el uso de los contenidos o de las creaciones? Bueno, digamos que en términos de derecho de autores, casi todos los autores y autoras quieren mucho su creación. Digamos que salió de ellos, hay un vínculo más cercano que a otras cosas. Digamos que el reloj lo cambio, pero la obra no tan fácilmente. Pero al firmar contratos nos desprendemos bastante de nuestra obra. Entonces sí es cuidar mucho el no soltar el vínculo, que se puede, es fragmentar los derechos lo que más se puede. Tú me dices que me vas a vender mi libro en forma de libro físico para este país, te voy a dar solo esos derechos. No te va a dar traducciones, no te va a dar adaptación audiovisual, no te va a dar adaptación a línea de videojuego o aplicación de realidad aumentada para yo controlar lo que va a pasar con esa obra que es mía. Poniendo ejemplo, un libro, pero puede ser una canción o cualquiera. Entonces lo mejor es conservar derechos, sin ser celoso tampoco y no dejar que nadie me edite ni nadie me produzca, por supuesto que no. La idea sí es apoyarse. Puede que yo sea muy buen escritor, pero no soy muy bueno comercializando mi libro. Entonces ahí me puedo apoyar en un editor que puede que no sepa escribir muy bien, pero sí sabe vender muy bien los libros. Entonces ahí nos ayudamos. La idea es apoyarme en terceros, firmar contratos, pero no perder por completo el control sobre mi creación. Siempre preguntar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué condiciones? Leerse los contratos, esa es, digamos que la recomendación de siempre. Y más que todo, si no los entiendo y me los están explicando verbalmente de una forma sencilla, pues que me los pongan sencillo. No es tampoco tan difícil que las cláusulas se puedan entender. Ahora, respecto a lo de inteligencia artificial, habrá que explorar. Habrá muchos autores que preferirán no usarla, otros que preferirán apoyarse en la inteligencia artificial, y tendremos los otros que no aportarán absolutamente nada y dejarán que la herramienta lo haga todo. Y ahí quizás empezaremos, o el mismo mercado empezará a diferenciar unos de otros. Que es importante que independientemente el camino creativo que asuma uno u otra, o sea, puede que yo no use para nada, otro que use un poco más o un poco menos, o que yo en el proceso creativo no use, pero sí para definir difusión, full hunting, definir mercado, público objetivo, lo que sea, puede que ahí la use. Independientemente de esos canales que haya en el proceso creativo con o sin uso, lo más importante es siempre tener sobre la mesa desde política pública y que los autores que tienen que exigirla es que esté seguridad social para los artistas, autores y autoras. Y es como, vamos a apoyar industrias generativas de inteligencia artificial, de procesos de machine learning, bueno, pero también tenemos que pensar en las personas. Entonces, busquen ¿y qué se necesita? Generación de públicos, capacitación, cómo ponemos esas herramientas al servicio de la gente. Más que todo en América Latina, que como en algún momento lo mencioné acá, nosotros no tenemos tantas industrias que generan inteligencia artificial, nosotros lo que tenemos es talento, tenemos gente que crea. Entonces nosotros tenemos que pensarnos, esta discusión en torno a la implementación de IA, tenemos que pensar desde las personas, bajo el entendido que debe haber seguridad social para ellos, independientemente del camino creativo, que como les digo puede tener un poco más de uso de la herramienta o un poco menos. No, es bien interesante lo que comentas, Freddy, y es cierto, ¿no? O sea, creo que la palabra sigue siendo herramienta, y mientras no nos salgamos de la inteligencia artificial como una herramienta, a lo mejor una gran herramienta, me parece genial. O sea, no perder de vista lo que dices, o sea, lo importante, o por lo menos para lo que yo había visto en materia de derechos de autores, es quien crea, ¿no? Es esta parte de la creatividad, la originalidad, este desarrollo, esta parte de generar tú el contenido derivado de estas experiencias, de las vivencias, y eso la inteligencia artificial pues no es vivencial.
O sea, la inteligencia artificial se alimenta de cosas que ya sucedieron, pero que no están por suceder. Y eso es parte de lo que yo creo que sí tenemos que cuidar como humanidad al final del día. No es solamente la parte legal, que ya tocará en su momento, como lo mencionas, a las diferentes legislaciones, a los jueces determinar si la inteligencia artificial es susceptible de ser considerada como generadora de derechos de autor o no. Y ahí te diría, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes, a toda esta gente que empieza a trabajar, a desarrollar, a crear? ¿Qué tanto les dirías, sí, recárgate en la inteligencia artificial o utilízala solo como una herramienta o que sea una parte de... ¿Cómo lo ves tú que eres joven? ¿Cómo ves tú el futuro del derecho de autor en este camino que es inevitable en el uso de la inteligencia artificial? Esa pregunta está muy difícil, pero voy a irme mucho más atrás y esto la cogen bastante de ejemplo y es la creación de la cámara, la invención de la cámara. Entonces, yo soy un pintor y hago retratos. Luego de eso se inventa la cámara. Entonces, muchos de mis clientes ya no me van a contratar para que les haga un retrato porque prefieren que les tomen una fotografía. Yo tengo varios caminos en ese momento. Yo puedo usar la cámara para tomar fotografía a mi cliente y luego hacer el retrato. Me estoy apoyando en la cámara. Yo puedo seguir haciendo mis retratos tal cual como los venía haciendo y habrá clientes que igual van a preferir mi trabajo sobre la fotografía. Yo puedo empezar a tomar fotografía con la luz, enfoque y algo muy personal, muy de autor. O yo puedo ser este descuidado que lo único que se limita es pichar un botoncito y esperar que la cámara haga todo. Hay distintos caminos. Hay unos más éticos que otros, que ahorita mencionaba la ética y es, puede que el que espere que la inteligencia artificial lo haga todo y hacerse pasar por autor y sacar pecho por algo que no hizo, no sea tan ético. Puede que haya autores que no la usen para nada y habrá clientes para esos autores, habrá usuarios que consumirán esas obras, por supuesto que sí. Y habrá otros que empezarán a usar un poco más la herramienta o un poco menos en su proceso creativo. La idea es explorar, o si no quiero explorar, pues no exploro. Si yo siento que mi arte gusta y me representa, yo no tengo que obligarme a usar una inteligencia artificial. Sigo por mi senda. Si yo siento que mi arte puede compaginar con una herramienta de inteligencia artificial y podemos explotarla aún más, pues puedo explorar eso. Insisto, la idea es que independientemente del camino que yo escoja, usando poco o mucho la inteligencia artificial, lo más importante siempre, lo que siempre se ha buscado y lo que un autor siempre busca, y es que haya una impronta personal, que haya algo mío en esa creación intelectual, que sea yo reflejado, bien sea en un libro, en una canción, o lo que sea, un guión, una línea argumental. Y por supuesto que eso que es tan mío, que está representado allí, pues siempre esté bajo mi ala. Y ahí entra el derecho a autor. Y es, yo no voy a soltar eso y que hagan lo que quieran con ella, sino vamos a empezar a poner ese contenido en circulación bajo ciertas reglas de juego que yo, que fui el que puse mi impronta personal allí, voy a fijar. Pero todos los caminos, siento, menos el, digamos, el que es poco ético y es, voy a sacar pecho por algo que no hice, que ese desde antes de la inteligencia artificial, pues ya se presentaba y era poco ético como plagiar, pues sacando ese de lado, habrá muchos caminos de creación, de experimentación, y está bueno el que quiera experimentar, que experimente, que aprenda. Y el que no, pues que siga su senda manteniendo esa intención. Oye, Freddy, súper interesante esta charla que el día de hoy nos llevó por los caminos de la inteligencia artificial. Y yo te preguntaría, para cerrar, para ir cerrando el programa, ¿qué va a pasar con esas obras? A ver, eso no nos los contaste. ¿Qué va a suceder con las obras que resulten ganadoras en el Premio Iberoamericano? ¿Qué van a hacer con ellas? María Fernanda, muchas gracias. Esto pasa por un jurado inicialmente. El jurado va a hacer una preselección. Dado que el Foro Internacional de Autores y la Asociación de Dibujantes de Argentina nos hicieron caer en cuenta que puede haber estos problemas, entonces vamos a cambiar las bases y sí vamos a dejar, no vamos a prohibir el uso de la inteligencia artificial,
pero sí vamos a dejar que en la nota conceptual de la obra se tiene que informar que se usó y en los criterios de evaluación se va a tomar en consideración. De manera que si me llega una obra hecha por un autor que la hizo solito frente a otro que usó de manera subsidiaria, pero usó inteligencia artificial, va a tener menos puntos. Esto pasa por un jurado experto en artes visuales y luego las 20 finalistas si salen a votación del público en general. Eso lo vamos a tener en una página web, pueden googlearla y ahí van a ver las 20 obras y por votación la que gane va a recibir un premio en dinero. Todas las finalistas esperamos que se logre, se van a exponer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de este año. Vamos a tener una exposición para que eso además nos invite a la discusión desde las artes, a ver qué está pasando con eso, y eso dará lugar a todas las jornadas profesionales en Guadalajara, que habrá expertos de todas partes, hablando de este tema, de pues qué va a pasar, que todavía yo no sabría decir bien qué va a pasar. Bien interesante lo que dices, y creo que además es una forma de resolverlo muy salomónica, ¿no? O sea, está bien los que quieran utilizar la parte de la inteligencia artificial y respetado, pero además están los que, digamos, han respetado esta parte, pues tú de la impronta, de la originalidad, de la creatividad, y eso le va a dar para mí un respeto, sí, y una realidad a lo que es inteligencia artificial, pero eso, su connotación de herramienta, o sea, está muy bien, está ahí, no podemos ocultarlo ni taparnos los ojos a lo que está pasando y dejarlo en ese nivel, ¿no? En el nivel de una herramienta útil, una herramienta que hay que aprender a utilizar, hay que aprender a darle su connotación, su respeto, su lugar, pero que no sea la que rija o la que mande, porque vamos a ir perdiendo, yo creo, parte de esta creatividad, parte de este quehacer que ha distinguido para mí al ser humano a través de la historia. Y quiero agradecerte muchísimo todos los conceptos que nos has compartido el día de hoy, toda la claridad y lo que estás haciendo además a través de la asociación, lo que estás haciendo por los autores, porque no todo mundo deja a veces su vida, su parte profesional por voltear a ayudar. Y creo que en buena medida el que dirijas, el que ubiques, el que enseñes a la gente que tiene estas capacidades creativas, que vive del derecho de autor, que hay un derecho, que le pierdan el miedo a ejercer ese derecho, a cuidar ese derecho, a que se le vea protegido ese derecho, es una labor muy encomiable y de veras te abrazo con fuerza por lo que estás haciendo, Freddy. Oye, Freddy, y yo quiero comprometerte a que cuando llegue la FIL de Guadalajara, nos volvamos a ver en este programa y podamos ver las obras que resultaron ganadoras y sobre todo que nos cuentes ahora sí el detrás de cámaras, qué fue lo que sucedió, cuántas obras llegaron, si la gente sí declaró que fueron hechas utilizando inteligencia artificial o no, si hay más temor que expectativa, digamos, esa valoración que van a hacer ustedes a posteriori, nos encantaría que la compartas con el auditorio. ¿Cómo ves? Nos vemos en noviembre, a finales de noviembre aquí otra vez. Buenísimo, si me vuelven a invitar, Gastón, Fernanda, por supuesto. Claro que sí. Pues entonces nos vemos en la Feria del Libro de Guadalajara este año para que veamos qué fue lo que sucedió con el Premio Iberoamericano. Por lo pronto, te agradecemos que hayas participado en la edición de este programa. Muchas gracias, Freddy. Gastón, buenas noches. Gracias, Freddy. Muchísimas gracias. Marifer, siempre un gusto y nos vemos pronto aquí en Entre Firmas. A ustedes, muchas Freddy, gracias. ¿quieres Un agregar abrazo algo? gigante.